Mejor. Ya, Entonces, esperamos unos que sea las 6:10, así, 6:15 a lo mucho. Iniciamos con los que estén. ya. La grabación, porque no veo aquí la opción de grabar. Ya le puse a grabar, ¿Ya pero usted está? ya puede compartir, ajá. Comparte. Ah, sí. Ok, ok. Todo Ya, bien, Angie. ¿no? Sí, Que les vaya sí, muy sí. bien. Una buena tarde. Gracias. Buena tarde igual. Bien, buenas tardes. Como solo estamos dos personitas, vamos a esperar unos 10 minutitos hasta que se conecten sus demás compañeros, ¿sí? Buenas tardes, listo.
Bien, muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya, vamos a empezar entonces nuestra clase. ¿Me ayudan por favor con sus camaritas? ¿Sí? Para no sentirme tan solita aquí, si no, no veo a nadie y siento que no hay nadie al otro lado. ¿Me ayudan con sus cámaras, por favor? A ver, veo a Andrés, Melissa, Yomaira y Nicole. Ayúdenme con sus camaritas, por favor, ¿sí? Para poder interactuar y poderles ver por lo menos y conocernos, ya que no nos podemos ver físicamente, por lo menos vernos de esta forma, ¿sí? Y en algún rato, pues podernos hasta saludar, ¿cierto? Ya, muy bien, gracias, Yomaira, gracias, Nicole. Listo, bueno, entenderé que las otras dos personitas todavía no pueden encender y espero que en el transcurso de la clase sí se podamos vernos, ¿bien? Listo, entonces vamos a comenzar. Antes de me voy a presentar, mi nombre es Paola Vega, soy ingeniera en contabilidad y auditoría, ¿sí? Trabajo en procesos de auditoría, también soy contadora aquí en la ciudad de Santo Domingo. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre la materia de tributación. Bien. Entonces, vamos a enfocar, a proyectar, perdón, bueno, antes de empezar, vamos a hacer un break a las 8, ¿sí? Para poder levantarnos, tomar un poquito de agua, estirar las piernas y no cansarnos, ¿no? Porque yo sé que estas 4 horas son cansadas, tanto para ustedes estarme escuchando como para mí estar todo este rato hablando. Es ahí la importancia, por lo tanto, de su participación en clases, ¿sí? Entonces haremos un poquito de teoría y antes de finalizar nuestra clase, haremos un pequeño cuestionario en línea. No sé si tal vez han jugado en Quizzes, han jugado, han manipulado este programita que es en línea. No. ¿No? ¿Los demás? De mi parte sí lo he manejado. Sí, ya, muy bien. Bueno, Quizzes es, bueno, Meli ya lo ha manejado un poquito, es jueguitos, sí, de preguntas en relación al tema que vamos a ver hoy en clases. Sí, entonces, sí quisiera que todos pudiéramos participar y jugar, para que se nos haga un poquito más dinámica nuestra clase. Bien, listo, no sé qué pasó con las cámaras. Si sea un moñito o algo, cójanse, no importa. Si quisiera, para no sentirme tan solita aquí. Encendió Yomaira su camarita, pero la apagó. No sé qué pasó. Nicole igual la encendió, después la apagó. ¿Qué sucedió? Andrés no le veo. A Melissa tampoco. Ya, gracias, Andrés. Muy bien. Las demás, no importa si estamos despeinados, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, está bien. Esperaré que más después enciendan sus cámaras, por lo menos para algún momento, en un rato, si nos cruzamos por la calle, poderles saludar, ¿sí? Decir, ella es Melissa, es Yomaira, es Nicole, ¿sí? Y no solo por su voz. Listo, entonces vamos a comenzar nuestra clase de hoy, ¿sí? A ver. Ventanas. Clase. Bien. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar un poquito sobre tributación.
¿Qué saben ustedes sobre este tema? Sí quisiera escucharles un ratito. A ver, ¿qué saben cuando les mencionan tributación? ¿A qué se les viene ustedes a la mente? ¿A qué se referirá esto? Impuestos. Ya, muy bien, impuestos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos referimos a tributación, se nos viene a la mente impuestos sobre obligaciones tributarias. Entonces, ¿qué son las obligaciones tributarias? ¿Cierto? Son aquellos conjuntos de deberes, de responsabilidades, sobre todo, que tenemos que cumplir como contribuyentes, ¿no? Seamos personas naturales o seamos personas jurídicas. Y de esta forma, pues, poder garantizar nuestro adecuado cumplimiento en nuestros compromisos frente al fisco, ¿no? Entonces, esas obligaciones van a incluir registro ante nuestra administración tributaria, declaración oportuna de nuestros impuestos que nos corresponda y el pago del tributo que sea exigidos por la normativa que se encuentre vigente. Además, pues esto también va a abarcar, ¿no?, la presentación sea de informes, sean de declaraciones tributarias y la conservación sobre todo de documentos contables y fiscales, así como el cumplimiento de cualquier otro requerimiento establecido por nuestras autoridades fiscales, ¿no? Y de esta forma poder garantizar la correcta contribución al financiamiento en el gasto público de nuestro país. Entonces, ¿saben ustedes quién es el encargado o quiénes son los entes encargados de recaudar estos tributos? Aunque más adelante ya lo vamos a ver, pero como una breve introducción. ¿O qué entes conocen ustedes que recaudan tributos en nuestro país? El SRI. ¿Cierto? Nuestra administración tributaria. El Servicio de Rentas Internas es el primerito, el más fuerte, quien recarga más impuestos. ¿Quién más tenemos? Los municipios. Los municipios, ¿cierto? Cuando cada año, que al finalizar cada periodo, pues tenemos que hacer nuestros trámites correspondientes de patentes u otras recaudaciones, ¿sí? Y ¿saben ustedes también qué tiempo debemos respaldar, guardar nuestra información contable? Porque eso es una obligación también tributaria y contable, ¿no? Resguardar todos nuestros documentos soportes, nuestros documentos fuentes que respaldan nuestras transacciones comerciales. ¿Qué tiempo es el que nosotros debemos resguardar esta información? 5 años. Ya, sí, entonces toda esta información durante todo este tiempo, esta información nosotros tenemos que guardarla y cualquier ente que nos regulatorio pues nos puede solicitar y estamos en la obligación de presentar esta obligación. Sí. Ahora, ¿cuáles son los fines de la recaudación de todos estos tributos? Sí, de todos estos impuestos. Entonces, los tributos, además de constituir una fuente fundamental, ¿no?, para nuestra recaudación de ingresos públicos, cumplen un papel estratégico como instrumento de nuestra política económica, ¿no? Permitiendo de esta forma al Estado influir en su desarrollo, ¿no?, en su crecimiento como economía. Entonces, a través de una correcta aplicación de tributos, puede fomentar sea la inversión en distintos sectores productivos, ¿no?, o estimular reinversiones de utilidades dentro de las empresas, o incluso incentivar al ahorro y orientar a los recursos hacia actividades que van a impulsar este progreso, incluso el bienestar como sociedad en su conjunto. Asimismo, los tributos van a contribuir y van a mantener esta estabilidad económica, garantizando que el Estado cuente con los fondos necesarios para financiar, el gasto público en ciertas áreas claves. Entonces, ¿saben ustedes a qué va destinado todas estas recaudación de tributos por parte del Estado? ¿Qué hace el Estado con todos estos valores recaudados? ¿Qué hace el Estado con todo esto? ¿Qué sabemos que hace el Estado para nuestro país, recaudando todos estos valores por concepto de tributos, de impuestos? Paga sueldos y salarios de servidores públicos, inversiones, obras públicas. Ya, ¿cierto? Va a invertir, ¿cierto? Sea en educación, sea en salud, sea en infraestructura, sea en seguridad para nuestro país, ¿sí?
¿sí? Entonces, de igual manera, cumplir con nuestro propósito de redistributivo va a buscar reducir, pues, tal vez las brechas de desigualdades que mediante alguna distribución más equitativa dentro de nuestra renta nacional va a promover así un desarrollo más inclusivo y sostenible dentro de nuestro país. Dentro de esta área de tributación existen dos sujetos, ¿sí? Entonces, los sujetos en materia de tributaria se dividen en dos categorías principales, en los sujetos activos y en los sujetos pasivos. Y cada uno va a tener un rol específico dentro de esta relación. Entonces, ¿quiénes son los sujetos activos? Cuando nosotros nos referimos a los sujetos activos, son aquellos entes públicos encargados de exigir el cumplimiento de la obligación tributaria y recaudar estos tributos, ¿no? Generalmente este papel lo desempeñan el Estado, ¿no? A través de su administración tributaria que corresponde y que puede ser de ámbito nacional, provincial o municipal, ¿no? Según el tipo de impuesto y la normativa que se está aplicando. Su función principal, por ende, de los sujetos activos es poder garantizar que estos tributos sean declarados, sean pagados de forma correcta, ejerciendo facultades de fiscalización o incluso de control y, en caso necesario, de la aplicación de sanciones por incumplir sus obligaciones. Y por otro lado, tenemos los sujetos pasivos. ¿Sí? Entonces ya sabemos que los sujetos activos son quienes recaudan el tributo. Entonces, ¿quiénes serían los sujetos pasivos? Seríamos todos los demás contribuyentes, seamos personas naturales o seamos como personas jurídicas que conforme a nuestra legislación tributaria tenemos la obligación de cumplir con el pago de estos tributos. Y este puede actuar en calidad de contribuyente cuando se realice el hecho generador que da origen a esta obligación tributaria o como responsable. Y cuando asume esta obligación de pagar el tributo en nombre de otro, pues según lo que disponga la ley. Además, esta normativa tributaria reconoce como sujetos pasivos a ciertas entidades sin personalidad jurídica, siempre que éstas constituyan una unidad económica o un patrimonio independiente que sean susceptibles de imposición. Entonces, entre estas vamos a incluir las herencias yacientes, ¿cierto? Bienes o derechos de una persona tal vez que haya fallecido ante la aceptación de la herencia también, comunidades de bienes, ¿sí? De bienes que se refiere a agrupaciones de personas que comparten, ¿cierto? Un patrimonio sin constituir una sociedad formal y otras entidades similares. Entonces, la inclusión de estas figuras como sujetos pasivos van a permitir que se graben actividades económicas o patrimonios que van a generar capacidad de forma contributiva, ¿no? Asegurando así la equidad y eficiencia sobre todo de nuestro sistema tributario. Entonces, nosotros tenemos que conocer algunos términos, ¿cierto? Para poder entender esta situación. Entonces, ¿qué sabemos del hecho generado? El hecho, cuando nosotros nos referimos al hecho generador, indica que es el nacimiento de la obligación tributaria. ¿Qué quiere decir? Es aquí la situación o evento que va a dar lugar a pagar un tributo. Entonces, se define cuándo y bajo qué condiciones debe cumplir y un contribuyente está obligado a cumplir con una obligación fiscal. ¿Sí? Entonces, el hecho generador es el momento en que ocurre, en el momento en que se genera este valor, esta obligación por concepto de tributo. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que saber? La base imponible. ¿Qué es la base imponible? ¿Qué saben ustedes de la base imponible? ¿Qué significa base imponible? ¿Qué han escuchado? Cuando escuchan la base imponible, ¿a qué se refiere esto? ¿No? Cuando nos referimos a la base imponible, en este ámbito tributario va a representar el elemento cuantitativo de lo que surgió en el hecho imponible, ¿sí? De esta forma, permitiendo determinar el monto sobre el cual vamos a aplicar el tributo, ¿no? La tarifa, el pago, el tipo impositivo correspondiente a un tributo. Entonces, en términos generales, cuando nos referimos a base imponible, va a reflejar justamente esto, la capacidad económica del sujeto pasivo en relación
con un impuesto específico, sirviéndose este como parámetro, ¿cierto? Para poder calcular la obligación tributaria de manera justa y sobre todo proporcional. Entonces, desde el punto de vista, como teoría, ¿no? La base imponible puede estar constituida por diferentes elementos, ¿no? Económicos que van a reflejar la riqueza o capacidad de pago como contribuyentes. Puede ser los ingresos. ¿Cuál sería la base imponible de los ingresos? Estos impuestos, ¿dónde lo vamos a pagar? ¿Dónde nos va a servir los ingresos para calcular? Cuando nosotros realicemos el impuesto a la renta, ¿sí? Entonces, la base imponible va a originarse desde los ingresos, ¿sí? O incluso patrimonios, o sobre el consumo, sobre otros factores dependiendo del tipo de tributo. La base imponible también puede calcularse incluso de elementos, ¿no? Sea como producción, sea como la importación, o la cantidad o de unidades vendidas, o cualquier otro criterio establecido para poder establecer nuestro tributo. ¿Cuál va a ser el cálculo? El cálculo de la base imponible puede realizarse mediante diferentes métodos, ¿no? Como de acuerdo a qué tributo, a qué impuesto queremos nosotros determinar, queremos pagar. Por ejemplo, ¿cuál sería la base imponible para calcular el impuesto a la renta para un RIMPE negocio popular? ¿Cuál sería su base imponible? Los ingresos totales. Los ingresos, ¿cierto? Menos deducciones, menos descuentos, son los ingresos brutos, ¿sí? Ahora, si yo quiero determinar la base imponible para la prestación de mis servicios profesionales, ¿cuál sería la base imponible? Cuando nosotros emitimos una factura, siempre decimos, ya, yo le doy mi factura, pero masiva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que este impuesto, este valor adicional, nosotros lo debemos cancelar y cruzar toda la información con nuestras compras, ¿sí? Entonces, la base imponible sería el subtotal, hablando de la factura como tal, el subtotal de la factura. Esa es la base imponible. Y es en sí mi ingreso, el concepto como ingreso para mí. Igual en las compras. La base imponible va a ser el subtotal de las compras, porque el impuesto, el valor del IVA, que se le suma, es como se suele decir, le suma más IVA porque eso tengo que pagar, eso no es mío, eso es del Estado, ¿sí? Porque es justamente por eso, porque cuando yo voy a hacer mi declaración de IVA, este IVA que se me generó en mis ventas, yo tengo que pagar, es un impuesto que se me causó. Claro que se lo va a cruzar con nuestras compras y demás, y se va a originar ya el valor final, sea crédito o sea impuesto causado, ¿sí? Pero eso es la importancia, entonces, es lo importante de poder calcular, poder determinar la base imponible, porque a partir de ella vamos a determinar con precisión el monto de nuestro tributo que debemos pagar como contribuyente, ¿no? De acuerdo a lo que se pretenda calcular. Entonces, su cálculo adecuado me va a permitir aplicar los porcentajes, los valores establecidos en nuestra legislación fiscal, y de esta forma va a asegurar que como contribuyentes realicemos nuestras actividades de forma correcta, ¿no? Declaremos, presentemos nuestra información como corresponde, ¿sí? Ahora, ¿cuándo nace y cuándo es exigible nuestra obligación tributaria? La obligación va a surgir cuando ocurre algo que está sujeto a este impuesto, ¿no? Lo que estábamos hablando, cuando existe el hecho imponible. Si, por ejemplo, si una empresa vende algo, entonces surge la obligación de pagar este impuesto este impuesto al valor agregado correspondiente a esa venta. Entonces, ahora bien, esta obligación tributaria, ¿cuándo se va a hacer exigible? Cuando se establezca el pago para el impuesto a la renta, para el impuesto al valor agregado. Entonces, por general, estos plazos ya sabemos que se establecen de acuerdo a nuestro 9º dígito y nosotros tenemos que cumplir, ¿no? Con nuestras obligaciones tributarias. Si se encuentran pendientes, realizarlas dentro de los plazos establecidos, pues sabemos que si no cumplimos, ¿cierto? Dentro de estos tiempos podemos incurrir a pagar valores adicionales, sean multas, sean intereses, sanciones, por incumplir estas obligaciones tributarias. Ahora, ¿por qué es importante cumplir con estas obligaciones? En primer lugar, porque cumplir con nuestras obligaciones es un deber legal, ¿no? Es una forma de contribuir incluso al bienestar y al desarrollo del país, porque como indicábamos anteriormente, ¿qué es lo que se realiza? ¿En qué se distribuye todos los impuestos, todos los tributos recaudados
por el Estado. Entonces, los impuestos recaudados se utilizan, como decíamos, para financiar servicios públicos, sea en educación, sea en salud, sea en seguridad, o así como para impulsar incluso desarrollos económicos y sociales del país. Y en segundo lugar, va a cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Es un requisito incluso para mantener nuestra buena reputación y credibilidad como empresa o como contribuyentes. Es una empresa que no cumple con sus obligaciones tributarias, pues puede perjudicar su imagen, ¿no? Puede generar incluso desconfianza entre sus clientes o entre sus proveedores. Y por último, cumplir con nuestras obligaciones tributarias nos va a evitar sanciones, multas por incumplimiento tributario, pagar valores adicionales, suponiendo que yo, si realizaba mi declaración a tiempo, no tenía ningún impuesto por pagar. Pero ¿qué pasa si yo no cumplí dentro de los plazos establecidos esta obligación? Ya incurro en una multa. Pago un valor adicional, algo que no hubiese pasado si yo hubiese cumplido dentro de los plazos, dentro de los tiempos establecidos. Entonces, una empresa, o bueno, un contribuyente, sea persona natural o sea jurídica, no cumple con sus obligaciones tributarias en el plazo establecido, puede aplicarse, ¿no? Estas sanciones, estas multas, estos recargos de intereses que pueden incluso perjudicar su situación financiera. Entonces, por lo tanto, es importante cumplir con nuestras obligaciones de manera puntual y regular para evitar problemas y garantizar, de hecho, el éxito y nuestra estabilidad como negocio, nuestra estabilidad de nuestra actividad. ¿Quiénes son quienes tienen que cumplir con esas obligaciones tributarias? Todas las personas, seamos naturales o jurídicas, seamos contribuyentes registrados con nuestro RUC frente a la administración tributaria, estamos obligados a cumplir con las disposiciones fiscales establecidas por la legislación que se encuentre vigente, lo que implica pago de tributos, cumplimiento de una serie de responsabilidades tributarias ante el Estado. Entonces, esas obligaciones va a recaer sobre una amplia variedad de sujetos, ¿no? Entre los cuales va a incluir personas naturales, empresas, sean pequeñas, medianas o grandes, empresarios, comerciantes, profesionales, independientes, ¿sí? Todos aquellos contribuyentes que se encuentren debidamente registrados en nuestro SRI. Son obligaciones tributarias que deben cumplir estos sujetos, puede variar, ¿no? Dependiendo de diversos factores, de acuerdo a su actividad, su nivel de ingresos, al régimen que pertenezcan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los trabajadores que se encuentran en relación de dependencia tienen sus obligaciones distintas, tal vez aquellos que son autónomos o que son empresarios, ¿no? Y las grandes empresas igual deben cumplir con requisitos fiscales más complejos, ¿no? Con comparación con aquellas empresas que son más pequeñitas. Entonces, en general, todos los contribuyentes, seamos personas naturales, seamos entidades, sociedades, debemos realizar acciones como registrarnos ante nuestra administración tributaria, presentar nuestras declaraciones, pagar los impuestos que nos correspondan dentro de estos plazos establecidos y llevar un registro contable de forma adecuada y proporcionar incluso información cuando sea requerida por las autoridades fiscales. Entonces, adicionalmente, algunos sujetos incluso tienen la responsabilidad de actuar como agentes de retención, ¿no? o de percepción, que significa que deben retener o recaudar tributos en determinadas operaciones luego de entregarlos y declararlos al fisco. Entonces, el cumplimiento de estas obligaciones tributarias no solo es un deber legal, sino también una manera de contribuir al sostenimiento del gasto público y al desarrollo del país, como ya estábamos mencionando anteriormente. No obstante, este incumplimiento de estas obligaciones, recordemos que pueden derivar en sanciones, en multas, recargos, incluso ya yéndonos más lejos a procesos legales en casos más graves. Por ello, la importancia de mantenernos siempre informados sobre los cambios, sobre las actualizaciones de nuestras normativas tributarias y cumplir con lo que se establezca, con las disposiciones establecidas. En caso de dudas, pues preguntar, ¿no? Tenemos la facilidad de poder llamar al SRI y ellos nos pueden responder ante cualquier inquietud que nosotros tengamos frente a esto. Entonces, ahora aquí sí tenemos ya algunos tipos de obligaciones tributarias que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, el servicio de rentas internas. ¿Qué obligaciones podemos presentar aquí? Nuestras declaraciones de impuestos, de IVA, declaraciones y pagos de impuestos a la renta, declaración de anexos, los municipios, cuando realizamos nuestra declaración de patentes, nuestros impuestos prediales, el IES,
también es un sujeto activo, también es alguien que recauda tributos, ¿sí? Mediante las aportaciones, sean del patrono o sean del trabajador. La super de compañías también es un ente recaudador de tributos, ¿sí? ¿A quiénes van a recaudar estos? A todos aquellos contribuyentes que estén bajo su relación, ¿sí? Que se encuentren, por ejemplo, en este caso, pues serían las sociedades, las sociedades. ¿Qué tipos de sociedades conocen ustedes o existen en nuestro país? ¿Qué tipos de sociedades conocen? La sociedad anónima. Ya, estamos en las sociedades anónimas, muy bien. ¿Qué más sociedades sabemos que existen en nuestro país? Compañía limitada. Las compañías limitadas, ¿cierto? Son las más comunes, las sociedades anónimas y compañías limitadas, ¿sí? Pero también tenemos más. ¿Qué más tipos de sociedades existen en nuestro país? ¿No? ¿Han escuchado de las SAS, de las sociedades por acciones simplificadas, tal vez? ¿No? ¿Sí? ¿No? Tal vez. No, profe. No han escuchado de las SAS. Bueno, estas SAS son una de los últimos tipos de compañías que se pueden, que nuestro súper aprobó, en donde puede ser socios una sola persona. La facilidad de estas es que todo esto se lo puede hacer en línea. Lo único que necesitamos es una firma electrónica. Y con esto las podemos constituir en línea, a diferencia de las otras que nos toca movilizarnos, que ir al registrarlas en el registro mercantil, hacer el trámite en la super como tal, y finalmente pues tener nuestro registro único de contribuyentes en el SRI. Si es la facilidad de estas, es que todos los podemos hacer en línea. Si es un tipo de compañías que actualmente ya la mayoría de contribuyentes se está acogiendo para hacer más formal su negocio, hacer más formal su actividad. Entonces ahí lo dejo tal vez como inquietud, como dudas, y tal vez tienen para que lo puedan investigar y puedan empaparse un poquito más de estos tipos de compañías, ¿sí? Y ellos también son sujetos activos que recaudan tributos, ¿sí? ¿Qué más? Aquí tenemos ya las principales obligaciones tributarias. Entonces, en Ecuador podemos encontrar estas de aquí. El impuesto a la renta. ¿Qué saben ustedes sobre la declaración de impuesto a la renta? ¿Qué es el impuesto a la renta? Es un impuesto que está grabado a los ingresos de una persona. Ya. ¿Quiénes deben pagar estos impuestos? Si es una persona natural, si es que sobrepasa una tablita de acuerdo a la que publique la ley. Ya. Y si es una sociedad, existen porcentajes que van del 22% hasta el 25%. Ya, ok. Ya, en sí, esta obligación de impuesto a la renta tienen todos los contribuyentes. Ahora, el valor que se genere a pagar va a variar, ¿cierto? Va a variar. Si la sociedad tuvo una pérdida del ejercicio, no va a tener ningún valor a pagar, ¿sí? O si la sociedad sí generó una utilidad del ejercicio, sumando y restando los valores que correspondan, se va a generar un impuesto a pagar. Entonces, ¿cuál es la base imponible para calcular el impuesto a la renta en una sociedad? Régimen general. ¿Cuál sería la base imponible? El hecho generador. ¿Cuándo surgió el hecho generador? Cuando generó todas sus actividades, cuando registró sus ingresos, cuando registró sus gastos, sus costos, ¿cierto? Ahí ocurrió el hecho generador. Y ahora, ¿cómo determinamos la base imponible para una sociedad?
régimen general. ¿Cuál sería la base imponible para ellos? Sabemos que la base imponible es el monto que vamos a necesitar para poder calcular nuestro impuesto. Entonces, ¿yo cómo determino el valor para poder determinar el pago de impuesto a la renta para una sociedad de régimen general? ¿Cuál sería la base imponible de esto? La utilidad. No, antes de la utilidad. ¿O qué utilidad? Bueno, cuando nosotros hacemos el cálculo cuando hacemos nuestro estado financiero, nuestro estado de resultados, determinamos varias utilidades, ¿cierto? Entonces, ¿qué utilidad es la que necesitamos saber para llegar para saber, este es el valor en el que yo necesito calcular mi base imponible, para poder calcular mi impuesto a la renta? ¿Cómo llego a esto? ¿No? Justo estamos ya en las fechas, en los periodos de hacer declaraciones de impuesto a la renta. ¿Cómo determinamos la base imponible de un impuesto a la renta social? Para poder yo determinar la base imponible para una sociedad de régimen general, lo que primerito necesito saber es calcular la utilidad contable. Es lo primerito que necesito saber. ¿Cómo llego a determinar la utilidad contable? ¿Cuál es la fórmula para llegar a la utilidad contable? Ingresos menos gastos. Ingresos menos costos y gastos. Muy bien. Tengo mi utilidad contable. Una vez que tengo mi utilidad contable, deduzco la participación trabajadores, ¿sí? Menos participación trabajadores, y si tengo gastos no deducibles, más gastos no deducibles, ¿no? Y ahí es a donde llegamos a la base imponible para determinar el cálculo de impuesto a la renta para una sociedad. Ese valor final. Ingresos menos costos y gastos, menos participación trabajadores y más gastos no deducibles, en el caso que tuviese, ¿no? Entonces, ese valor final es mi base para poder calcular el 25% que le corresponde de pago de impuesto a la renta. En el caso de los negocios populares, ya dijimos total ingresos, ¿no? No necesitamos saber gastos, no, solo de acuerdo a lo que haya facturado durante este periodo. Hasta la renta 2023, que la declaramos en 2024, sin importar cuánto habían facturado y que estaban dentro del rango de sus ingresos, su monto era una cuota fija, ¿cierto? Recuerdan, era $60, sea que hayan facturado 1,000 como sea que hayan facturado 10,000. Pero ahora ya en las últimas resoluciones, ya para la renta 2024, que la tienen que hacer este año 2025, es progresivo, ¿sí? De acuerdo a lo que hayan facturado, ahí tenemos una tablita de rango de 0 hasta $60, ¿sí? Entonces 0, 5, 10, hasta $60. Muy bien. ¿Qué más tenemos? El impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, que es aquel impuesto que grava el valor agregado en cada etapa de nuestra cadena de producción, sea de comercialización de bienes o prestación de servicios, ¿no? Y los contribuyentes deben recaudar este impuesto en sus ventas y pagar en sus IVA en compra y pagar el IVA de sus compras, ¿no? ¿Qué porcentajes existen actualmente de IVA en nuestro país? ¿Qué porcentajes tenemos? El 15%. Muy bien, tenemos el 15%. ¿Perdón? El 8% cuando se decreta por turismo. Ya, muy bien. ¿Qué más porcentajes? Nos faltan 2 más. El 5% del IVA en construcciones.
Muy bien, para ciertos materiales, ¿no? Tenemos un materiales de construcción. ¿Cuál es el último porcentaje? Los porcentajes vigentes en nuestro país son el 0%, 5%, 8% y 15%, ¿sí? Esos son los 4 porcentajes de IVA que tenemos. En el 0% nosotros tenemos un listado, ¿cierto? Todo lo que se encuentra en ese listado, ni más ni menos, lo que está ahí. Por ejemplo, ¿qué tenemos, qué conocen ustedes en bienes o servicios que graben tarifa 0%? Tenemos en el caso de los servicios, el servicio de educación en todos sus niveles, va a grabar tarifa 0%. Los servicios de salud, 0%. Servicios funerarios, 0%. Peajes, 0%. ¿Sí? En bienes, bueno, en servicios también los arriendos, pero solo los que sean exclusivos de vivienda, 0%. ¿Sí? Ya si son por arriendos para fines comerciales, ahí sí graba tarifa diferente. Por eso han escuchado o cuando hacemos las declaraciones nos preguntan, ¿ha generado ventas con tarifa 0%? ¿Ha generado tarifas con diferente de 0%? Porque siempre sabemos que está siempre a cambios nuestras tarifas. Teníamos el 12, 14, 15, ahora ya tenemos el 15%. Entonces, por eso no siempre, incluso cuando hacemos el anexo ATS, dice tarifa diferente de 0, ¿sí? ¿Qué más? 0%. Teníamos las resmas de papel, suministros de oficina son 0%, ¿cierto? Lámparas LED son 0%. Tenemos 0% también los bienes de primera necesidad, ¿sí? Como el arroz, el azúcar, lo que no están procesados, 0%. Entonces hay una lista, ¿no? Hay una lista que nosotros tenemos que saber. ¿Cómo podemos saber si un bien o servicio grava tarifa 0 o diferente 0? Entonces yo reviso la lista. Si no está en la lista de 0, no está en la lista de 5, que es que no sean materiales de construcción, que ¿cuáles son las tarifas 5%? Acero, varilla, ripio, arena, cemento, los que me acuerdo ahora, ¿no? Pero son más o menos ese grupo los que graban tarifa 5%. Si no se encuentran en el listado de 5, en el listado del 0%, graban tarifa diferente de 0. Actualmente el 15%. A excepción del 8%, que ya sabemos que pertenece solo al sector turismo, solo en los casos que haya un decreto de por medio del feriado que se aplique este porcentaje. ¿Sí? En el más temporada aplican diferente de 0, 15%. Impuesto a los consumos especiales, ¿sí? Este ya aplica a productos y consumos de bienes considerados como especiales. Igual tenemos un listado únicamente para este grupo. Tabaco, licores, combustibles, vehículos motorizados de gama alta, ¿no? Entonces ya solo hay un grupo que graba estos impuestos, ¿no? Bien, ¿hay algún otro impuesto que no esté aquí que ustedes recuerden? ¿Perdón? El ISD. El ISD, ¿cierto? El impuesto a la salida de divisas. ¿En qué momento o en qué situación se calcula este impuesto? El ISD a la salida de divisas. Así es. ¿En qué momento se grava este impuesto? A los momentos del envío de dinero al exterior. Ya, cuando hay una salida de ¿cierto? Hay una salida de divisas. Entonces, cuando yo hago una compra, ¿cierto? En el exterior, cuando yo envío dinero, incluso cuando yo voy a viajar al exterior, yo tengo que declarar cuánto estoy llevando en efectivo y de acuerdo a los cálculos y demás, también se debe cancelar este monto. ¿Sí? Entonces, hay otros impuestos ya más especiales, no más específicos de acuerdo a la situación, de acuerdo a lo que se esté dando. Pero los más comunes son estos de aquí: el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado y el impuesto a los consumos especiales. ¿Sí? Entonces yo ya sé
¿Qué significa hecho generador? El momento en que se da la situación, el tiempo en el cual se da mi obligación, la base imponible, que es el monto por el cual yo debo calcular cuando surgió mi hecho generador para determinar mi impuesto, yo calculo. Pero ahora, cuando se extingue, perdón, estas obligaciones tributarias. Entonces, en Ecuador las obligaciones tributarias se consideran extinguidas en diferentes circunstancias, ¿no? En alguna de estas situaciones comunes que pueden llevar a la extinción, la finalización de mi obligación como contribuyente. Como primera situación, cuando existe un pago completo. ¿Qué quiere decir? Cuando el contribuyente realiza, paga todos sus impuestos, todas sus obligaciones, aquí se consideran extinguidas, ¿sí? Yo tengo una obligación, la cancelo, fin, se acaba, se extingue. ¿En qué otra situación? Cuando existen o cuando solicitamos las prescripciones de estas, ¿sí? Existe un plazo para yo poder solicitar la prescripción para la acción de la administración tributaria y puedo dar por extinguida mi obligación tributaria. ¿Sí? Si transcurre el tiempo establecido sin que a mí me hayan fiscalizado, esto ojo, ¿no? Yo puedo solicitar la prescripción de mis deudas siempre y cuando no haya de por medio alguna fiscalización, algún cobro, alguna notificación de que me estén indicando esta obligación. Entonces, el tiempo en que yo puedo prescribir, que yo puedo extinguir mi obligación es hasta 5 años atrás. ¿Sí? Entonces, si yo mantengo una deuda de 10 años, yo puedo solicitar que hasta 5 años me prescriban esa deuda, ¿sí? Y pagar solo lo que me corresponde de 5 años hasta el tiempo actual, ¿sí? Porque existe esta situación. No sé si tal vez alguna vez han realizado prescripción de deudas, recordando, esta es prescripción siempre y cuando, repito, no haya ninguna fiscalización ni una acción de cobro por la parte recaudadora del tributo, ¿sí? ¿Alguna vez han estado enfrente a esto? ¿No? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Recuerdan que el año pasado, bueno, primero vamos con el siguiente, ¿sí? Condonación o remisión de intereses, de deudas. Esta situación ocurre de formas excepcionales, ¿no? Cuando el Estado puede perdonar de forma total o forma parcial las obligaciones tributarias. Esto igual va a conllevar a la extinción, ¿sí? Incluso actualmente tenemos una remisión de intereses, ¿cierto? Nos están perdonando intereses con estas nuevas resoluciones que se decretó del alivio financiero. ¿Sí? Que si yo debo patentes, si yo debo obligaciones, me están perdonando, pero no me están obligando, en estas situaciones no perdonan la deuda como tal, lo que se originó en la obligación original. Lo que me están perdonando aquí, cuando existen estos tipos de remisiones, ¿qué me están perdonando? Solo las multas y los intereses, es decir, los recargos adicionales. Entonces, aquí lo que les iba a explicar anteriormente. El año pasado, recuerdan que hubo un tiempo en que el SRI estaba, igual como estamos ahora, hubo una fecha límite, donde nos decía, hasta aquí fecha y estamos en remisión de intereses, aproveche y cancele sus obligaciones sin pagar valores adicionales. ¿Qué sucedió en los municipios? No sé, me imagino que son ustedes de Quito, no sé si pasó lo mismo en su ciudad, pero por ejemplo, aquí en Santo Domingo, ¿qué sucedió en el último día? Como buenos ecuatorianos, y me incluyo porque también estuve en esa situación, yo, por ejemplo, yo abrí mi RUC en el 2017, ¿sí? Y jamás de los jamases pagué patentes, ¿sí? Hacía trámites, lo aquí es que yo hacía trámites y hago trámites para pagar patentes, pero nunca hice yo para mi propia actividad. Entonces, ¿qué sucedió? Me acogí a esta situación, a la remisión de intereses que hubo el año pasado, que teníamos hasta una fecha, ¿no? Entonces, yo como debía del 2017, ¿qué hice? Solicité prescripción para que me perdonen de años anteriores y creo que hizo la mayoría esto, y además la remisión de intereses. Entonces, imagínense, de $800, que en mi caso muy particular me salía a pagar por recargos de multas, de intereses, casi $1,000, incluso porque debía además de 5 años, y al acogerme yo a la remisión, o al acogerme yo y muchos otros a la prescripción también solicitar, de 800 apenas terminé pagando $200. Entonces, esta es
¿Por qué creen ustedes que nuestros entes recaudadores de tributos acuden a esta situación de remisión, de realizar estos tipos de extinción de deudas? ¿Por qué creen que existe esta figura? ¿No? Para motivar a los sujetos pasivos para que cancelen sus deudas. Sí, para que de una u otra forma poder recaudar estos impuestos, ¿sí? Entonces, sabemos que como contribuyentes tenemos la obligación de, pero por X situaciones, circunstancias y demás no se realiza. Entonces nos dan esta oportunidad, por decirlo así, para poder recaudar. Entonces a nosotros nos ayuda a no pagar de más lo que originalmente teníamos que haber realizado, y a ellos como de una u otra forma, sí o sí, poder obtener estos ingresos para ellos, ¿no? Recaudar todos estos valores. ¿Sí? Entonces, es una forma, es una manera de que nuestra administración tributaria puede recaudar valores y peor a no recaudar nada, a por lo menos recaudar todos estos valores que deberían haber cancelado en sus obligaciones originales, ¿sí? Entonces, ahí también se perdona, se extingue la deuda siempre y cuando yo realice todo este proceso. Y por último, cuando existe un acuerdo de pago. ¿Sí? Cuando el contribuyente y la administración tributaria llegan a un acuerdo de pago, cumplen con las condiciones que se hayan pactado, estas obligaciones tributarias de igual manera pueden considerarse extinguidas. ¿Sí? Debo mi impuesto a la renta, me salió $1,000 a pagar, no puedo pagarlo, pero puedo llegar a un acuerdo de pago con la administración tributaria y cumplo con mi extinción de esta obligación siempre y cuando yo pague también dentro de los plazos que se haya establecido. Única obligación tributaria que no se puede llegar a un acuerdo de pago son en las declaraciones por concepto de retenciones, sean de IVA o sean de fuente. A estas sí no me puedo acoger a un acuerdo de pago, pero en una declaración de impuesto a la renta sí puedo acogerme a una obligación, a un acuerdo de pago. Eso es muy importante, ¿sí? Porque si ustedes tienen obligaciones tributarias de declaraciones de retenciones en la fuente, sea el valor que sea, ese sí no les van a permitir llegar a un acuerdo de este pago. Eso sí o sí se debe cancelar el valor total. Bien. Preguntas, dudas, hasta aquí. ¿Sí? Muy bien. Bueno, espero a los demás también que estemos presentes. Solo le veo a Melissa y a Andrés. No sé si Yomaira, Aida creo que se acaba de conectar, Denise también creo que se acaba de conectar, estén presentes. ¿Sí? Muy bien. Si no tenemos más dudas, entonces continuamos. ¿Bien? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los derechos y obligaciones que tenemos nosotros como contribuyentes? Sí, los contribuyentes tenemos una serie de estas situaciones, ¿no? Establecidos en nuestra Constitución como en las leyes tributarias, los cuales van a buscar un equilibrio, o sea, entre el deber de contribuir y al sostenimiento del Estado y la protección como ciudadanos frente a posibles abusos que puedan surgir frente a la administración tributaria. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los derechos como contribuyentes? ¿Sí? La Constitución y la normativa fiscal reconocen diversos derechos a nosotros como contribuyentes, los cuales nos va a asegurar que este cumplimiento de nuestras obligaciones se realicen dentro de un marco legal de forma transparente y justa, ¿no? Entonces, entre ellos, el derecho al debido proceso. ¿Qué significa? Que todo contribuyente, como contribuyentes, tenemos el derecho a que los procedimientos, sean administrativos y fiscales, en los que se están involucrando, se realicen respetando normas, sean legales y garantizando de esta forma nuestra defensa, ¿no? Incluso evitando de forma arbitraria por parte de la administración tributaria. Derecho a la información y asistencia tributaria. Nuestra autoridad fiscal está obligada a proporcionarnos como contribuyentes a nosotros una información clara,
una información precisa y sobre todo accesible sobre las obligaciones fiscales a nosotros, ¿no? Incluyendo aspectos de impuestos que se nos estén aplicando, nuestros plazos de pago, formularios que debamos utilizar y procedimientos para cumplir con nuestros deberes tributarios. Derechos a impugnar actos administrativos. ¿Qué quiere decir? Que si un contribuyente considera que algún acto de nuestra administración tributaria es injusto, es erróneo o contrario a la normativa, a la ley, tiene el derecho de presentar recursos administrativos o incluso judiciales e impugnarlos, ¿no? Y ¿qué se pretende esto? Buscar y revisar posibles correcciones ante esta decisión. Derecho a la confidencialidad de la información fiscal. Todos los datos proporcionados por nosotros como contribuyentes a la administración tributaria deben ser tratados con confidencialidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se debe evitar su divulgación de forma injusta, ¿no? Salvo en casos excepcionales, ¿no? Permitiendo de esta forma a la ley, como tal vez alguna cooperación en materia tributaria o si ya se está llevando investigaciones judiciales, pues ahí sí, ahí tenemos el derecho de que nuestra información sea confidencial. Derecho a no pagar tributos ilegales o no establecidos en la ley. Ningún contribuyente puede ser obligado a pagar impuestos que no hayan sido debidamente creados por una normativa, ¿no? Además, cualquier cambio dentro de nuestra legislación tributaria debe respetar los principios de legalidad y seguridad jurídica. Ahora, ya sabiendo nuestros derechos como contribuyentes, también tenemos obligaciones. Y junto a esto, los contribuyentes también tenemos que cumplir estas obligaciones, que son esenciales para este correcto funcionamiento dentro de nuestro sistema tributario y sobre todo la sostenibilidad, como ya veíamos en las diapositivas anteriores. Entonces, alguna de estas obligaciones, cumplir con el pago de impuestos. Nosotros, todos los ciudadanos, entidades, estamos obligados a contribuir al sostenimiento de nuestro país mediante el pago de estos tributos de acuerdo como nos corresponda y de acuerdo a nuestra capacidad económica conforme a lo establecido en la legislación. Tenemos la obligación de inscribirnos en el registro, en nuestro registro tributario, ¿no? Las personas y empresas que realicen actividades, que realizamos actividades económicas, tenemos la obligación de registrarnos ante nuestra administración tributaria, ¿sí? Obteniendo nuestro registro único de contribuyentes y declarando la información de forma correcta. Presentar nuestras declaraciones, ¿cierto? De acuerdo a nuestra actividad y al tipo de impuesto y al tipo de contribuyentes que nos encontremos, tenemos la obligación de presentar nuestras declaraciones de forma periódica, donde nos van a informar sobre lo que se pretende declarar, ¿sí? Llevar registros contables y documentar estas operaciones para poder garantizar la transparencia y sobre todo facilitar la fiscalización, siendo el caso que sea, muchos contribuyentes, especialmente empresas, están obligadas a llevar un registro contable, ¿sí? Y conservar todos sus documentos que respalden sus transacciones. Seamos contribuyentes obligados o no obligados a llevar contabilidad, tenemos la obligación de llevar un registro mínimo de nuestras compras y de nuestras ventas que estemos declarando en nuestros fondos. Esa es nuestra obligación como contribuyentes. Facilitar la fiscalización por parte de la administración tributaria. Entonces, cuando la autoridad fiscal lo requiera, si los contribuyentes tenemos la obligación de proporcionar toda la información, todos los documentos necesarios para poder verificar lo que ellos me están notificando, verificar que estemos cumpliendo con nuestras obligaciones, no evadir ni eludir impuestos. Toda persona tenemos la obligación de declarar y pagar nuestros impuestos de forma corriente, ¿sí? Y evitar prácticas no legales, ¿no? Como la evasión o evasión fiscal o el uso de mecanismos fraudulentos para reducir nuestros pagos de tributo, ¿sí? Entonces, el respeto a estos derechos y el cumplimiento de estas obligaciones nos va a permitir garantizar un sistema tributario justo, un sistema tributario eficiente y sostenible,
¿sí? En el que cada contribuyente va a aportar de acuerdo a su capacidad económica y sobre todo en el beneficio y en el desarrollo de nuestro país, ¿sí? Que es lo importante. Obligaciones ahora como contribuyentes. Todos los ecuatorianos y extranjeros que viven en nuestro país tenemos obligaciones tributarias frente a nuestro Estado, ¿no? Que debemos cumplir para poder vivir incluso como sociedad, una sociedad justa, ¿no? Equitativa y donde la riqueza que estemos generando se pueda distribuir de forma, de una manera, de una mejor manera, ¿no? En base a nuestros principios básicos, incluso de solidaridad. La obligación tributaria, entonces, se entiende como aquel vínculo jurídico, personal, que existe entre el Estado y los contribuyentes, por medio de la cual se debe aportar a la sociedad a través de pago de impuestos, incumplimiento voluntario y sobre todo de las obligaciones tributarias que existen en nuestro país. Nosotros tenemos qué tipos de contribuyentes existen en nuestro país. Entonces, podemos encontrarnos tanto como personas naturales como personas jurídicas, ¿sí? Entonces, las personas naturales se entiende como todas las personas nacionales y extranjeras que realizan actividades económicas en nuestro país. ¿Y qué personas naturales tenemos la obligación de llevar contabilidad? Tenemos todas las que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, todos debemos cumplir con esta obligación. ¿Quiénes más tienen la obligación de llevar contabilidad? Quienes operen con un capital propio de 9 fracciones básicas desgravadas, cuyos costos y gastos sean superiores a 12 fracciones y sus ingresos brutos sean mayores a 15 fracciones, ¿no? En relación a personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Como personas jurídicas, ¿sí? ¿Quiénes encontramos aquí? En términos generales, a las sociedades, ¿no? Que se refiere a cualquier entidad que, dotada o no de personería jurídica, constituye una unidad económica o un patrimonio independiente de sus integrantes, ¿no? Esto lo estipula igual en la ley de reglamento de tributario interno. ¿Y cuáles son los deberes formales que debemos mantener? Se refiere a aquellas obligaciones que como sujetos pasivos debemos cumplir de forma obligatoria ante nuestra administración. Inscripción, la actualización, suspensión o requisitos de nuestro RUC, seamos naturales o seamos jurídicos. Incluso emitir, autorizar, imprimir los comprobantes de ventas y documentos complementarios. ¿Sí? Entonces, básicamente, estos son nuestros deberes formales. Nosotros certificados en línea, declaración de impuestos, presentar anexos, facilitar a todos los funcionarios inspecciones, verificaciones, normas y procedimientos que faciliten nuestro pago. Y ahora, ¿cuál es el ciclo como contribuyentes? Como primero, inscribirnos en el RUC. Es lo primerito que debemos hacer para cumplir este ciclo. Nosotros, inscritos en el RUC, empezamos a emitir comprobantes de ventas. Con estos comprobantes de ventas realizamos nuestras declaraciones y, siendo el caso, se nos va a generar un pago por este impuesto. ¿Sí? Este es nuestro ciclo como contribuyentes. Y en el primer paso tenemos la inscripción del RUC. ¿Sí? ¿Y qué es el RUC? Cuando nosotros nos referimos al RUC, es aquel instrumento que tiene como función justamente esto, poder registrar, por identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar esta información a nuestra administración tributaria. Por ende, este documento, este instrumento nos va a servir para realizar alguna actividad económica, sea de forma permanente u ocasional dentro de nuestro país. Y este va a corresponder al número de identificación asignado a todos los contribuyentes, seamos naturales, seamos sociedades, que sean titulares de bienes o derechos para los cuales deben pagar estos impuestos. ¿Y cómo se conforma el RUC? De acuerdo, como personas naturales, de acuerdo, va a ser nuestro número de cédula y al final 001, ¿sí? Eso ya sabemos. Para sociedades privadas, no residentes sin cédulas, siempre van a ser primero los 2 dígitos, el código de la provincia, el tercero siempre va a ser 9, siguiente dígitos consecutivos y al final 001. Para servidores públicos, lo mismo, 02, bueno, el código provincial, el siguiente 6, puede ser 69, después dígitos consecutivos y al final 001. Se va a diferenciar el RUC porque al final siempre vamos a tener el 001. 001 sabemos que es
Y con esto nosotros, además de inscribirnos en el RUC, indicamos que tenemos la obligación de emitir comprobantes de ventas, ¿cierto? ¿Qué comprobantes de ventas o documentos tributarios conocemos o sabemos que existen en nuestro país? ¿Qué documentos tributarios conocemos? Facturas, Muy bien, el primero. notas de venta, Muy bien, notas de venta. ¿Qué más documentos? Liquidaciones de compra. Liquidaciones de compra, excelente. Notas de crédito y